Hola, estimada concurrencia. Hoy, en la asignatura de Organización y Planificación Escolar, tendremos una ponencia acerca de la unidad 2. 2.2, la organización escolar como área de la investigación y conocimiento. Las intervenciones estarán redactadas por el compañero Pedro Tomalá, Narda Tamayo y quienes habla Carlos Apolinario. 2.2.1, teoría clásica de la organización y otros paradigmas. 2.2.2, los modelos de cultura organizativa de los centros educativos. 2.2.3, los enfoques políticos de la organización escolar. A continuación, nuestro compañero Pedro Tomalá abarcará con la temática 2.2.1, la teoría clásica de la organización y otros paradigmas. Adelante. Teorías clásicas de la organización y otros paradigmas. Una teoría sobre la organización escolar debería retomar de los distintos enfoques teóricos existentes los elementos más significativos y explicativos, es decir, que permitan estudiar y comprender la organización escolar desde su complejidad, en definitiva, tal y como lo plantean las teorías superadoras o nuevas teorías. Una teoría sobre la organización escolar actual debería ser la consideración del factor humano como elemento fundamental. Teoría de la organización. La teoría clásica concibe la organización en términos de estructura, forma y disposición de las partes que la constituyen, además de la interrelación entre esas partes, siendo por tanto estática y limitada. Se caracteriza por tener una jerarquía o cadena escolar, la que se fundamenta en el principio de unidad de mando, que significa que cada empleado debe reportar solo a un superior. Teorías clásicas. Teoría de la organización fisiológica o modelo tayloriano, que se apoya en tres pilares. El primero, elevada productividad, altos incentivos y eficacia. Teoría de la departamentalización. Propone racionalizar el trabajo por medio de una división especializada de funciones o departamentos, al frente de los cuales se colocarán a las personas más adecuadas al quehacer establecido. Podríamos decir que una teoría de la organización escolar se fundamenta sobre el conocimiento de la institución escolar en tanto objeto de estudio, analizando cómo deben interactuar los distintos elementos que conforman el centro educativo. En este sentido, la teoría de la organización escolar no se limita solamente a descubrir el fenómeno organizativo, sino que tiene también un alcance perceptivo sobre cómo debería ser la acción organizativa en pro de su mejor funcionamiento. Paradigmas. Sistemas de creencias, de teorías, de modelos, de metodologías que comparte la comunidad en los periodos de ciencia normal. El proceso científico en secuencia de ciclos. En los momentos de ciencia normal, el desarrollo científico es acumulativo. Los científicos aceptan y comparten métodos para verificar determinadas teorías, valores y creencias. La perplejidad se resuelve dentro de este marco de referencia y el proceso es continuo. A estos ciclos de ciencia normal le suceden periodos en los que se producen disrupciones en el marco de referencia que obligan a revisar teorías y métodos. Sin ello no es suficiente, se cambia el marco de referencia interpretativo, es decir, el paradigma. 4 paradigmas para analizar una organización. Como primero tenemos el funcionalista. Defiende una interpretación objetivista de las organizaciones, enfatizadora de la estabilidad y el desarrollo mediante cambios adaptativos. Como segundo tenemos el interpretativo, que tiene planteamientos más subjetivos. Como tercero, el estructuralista radical, que es objetivista, pero plantea el cambio radical de las realidades estructurales. Y como último paradigma tenemos el humanista radical, que considera que las realidades son construidas subjetivamente y deben ser transformadas en profundidad. A continuación tenemos a la expositora Narda Tamayo con la temática 2.2.2, los modelos de cultura organizativa de los centros educativos. Cabe recalcar que tienen 3 minutos para la exposición. Adelante.
La cultura organizacional en el ámbito educativo. Según Fernández, 2002, los rasgos más significativos encontrados en los diferentes estudios sobre la cultura organizacional en las escuelas es la indefinición y peculiaridad de las metas o propósitos. De acuerdo al criterio del autor, conlleva de forma lógica considerar que algunas escuelas pueden ser una organización con falencias estructurales por el desconocimiento de funciones y procesos que pueden crear ambigüedades entre los miembros de la organización. En este sentido, se requiere que estas instituciones mantengan una cultura organizacional que garanticen el aprendizaje y su adaptación de los cambios, para poder incrementar la calidad de la enseñanza de manera sólida y autónoma, dando más importancia a los procesos y a los contenidos, enseñando a pensar con lógica, con creatividad y referentes éticos. También se puede utilizar el criterio para poder desarrollar las habilidades los superiores. También la actitud tiene que ser algo básico para la convivencia y la solidaridad. Se establece que la cultura organizacional es el marco corporativo que toda institución educativa debe accionar desde cualquier jerarquía, del cual se necesita promover el estilo del liderazgo, los valores éticos y morales, la buena comunicación y una eficiente y eficaz organización del desempeño de roles y funciones. Para el desarrollo de la cultura organizacional existen elementos claves que deben de ser habilidades en el desempeño de los directivos. Estas habilidades son como la orientación hacia la acción para que la misma se pueda cumplir, la orientación al usuario, que en este caso sería la orientación hacia su personal, y esto que garantice todos los recursos y una buena organización. En conclusión, se establece que la cultura organizacional es el marco corporativo que toda institución educativa debe accionar desde cualquier jerarquía. Para esto se necesita promover el estilo de liderazgo con valores éticos y morales, así como una buena comunicación y la eficiente y eficaz organización del desempeño de roles y funciones. Estos deben de estar alineados a la filosofía institucional, de tal manera que todos estos elementos deben de pesar de ser invisibles a sean perceptibles y que den vida a la cultura institucional. ¿Para qué? Para que mejore la calidad, la calidad de la educación y a la vez sea competitiva, y también poder motivar al personal para que puedan alcanzar los objetivos que tienen en común en el al crecimiento de la organización. Temática 2.2.3. Enfoques políticos de la organización escolar. Dentro de los enfoques políticos de la organización escolar tenemos enfoque científico, racional o paradigma estructural. El enfoque científico, racional, busca su fundamento, que es la realidad de esa entidad cierta y observable, susceptible y organizada. Posee ciertas características como: se relacionan los resultados escolares con el buen funcionamiento de la escuela. Siguiente, establecimiento de metas claras y precisas. A la vez, se propone conseguir los mejores objetivos posibles trazados, al igual que busca su centro la eficacia para conseguir aquellos logros estructurados dentro de la unidad educativa. Es incuestionable el interés por la búsqueda de las posibles soluciones para convertir dichas instituciones educativas en organizaciones bien estructuradas y fundamentadas. Por consiguiente, tendremos el siguiente enfoque sociocrítico o paradigma político. Es una perspectiva centrada en una lectura política de las organizaciones educativas. Se presentan de manera de alianza o de forma de pactos, etc. Su característica se basa en que busca un cambio, una transformación en esas escuelas o instituciones educativas, y a la vez procura el establecimiento lleno de metas. Ese deseo de imponer el relieve de las contradicciones de las instituciones para que puedan ser mejor cada día. A la vez, considera que la existencia de conflictos o de crisis son elementos propios de la vida organizativa, al igual o las cuales pueden ser llevadas a convertirse en elementos de reflexión para el bienestar de la unidad educativa o escuela. El último enfoque es el interpretativo o simbólico o paradigma cultural. Este posee las características como:
se centra su atención en el mundo de los significados y a la vez busca una ubicación de la organización como generadora de una cultura propia y precisa. Además, aporta nuevas metodologías con las cuales se siguen implementando las actividades dentro de las instituciones educativas. A la vez, ha repartido el liderazgo para la planificación, al igual que la toma de decisiones y conjuntamente la evaluación, etc., para el mejoramiento de la misma. Desde este planteamiento no importa tanto lo que sucede, sino más bien busquen el sentido que marca el valor simbólico al hecho de la realidad de la institución educativa a la que pertenece una sociedad de una educación estable. A la vez, se sitúan ciertos aspectos en esos sectores encargados de significación, aquellos valores que están basados en esas creencias que integran esa cultura de dicha institución educativa que marca como tal a una sociedad de educación. La temática, la unidad 2 y cada uno de sus exponentes han completado y complementado con cada una de sus aportaciones y han abordado cada una de las temáticas de la siguiente manera. A continuación se hará un pequeño resumen de todo lo abarcado en esta ponencia. Primer participante, el compañero Pedro Tomalá, con la temática Teoría de la Organización y otros paradigmas, tomó el enfoque existente de diferentes bajo ciertas teorías fundamentadas y organizadas, como la teoría de la organización, que se acerca a la jerarquía de ciertas organizaciones para elevar ese funcionamiento productivo como una educación educativa en funcionamiento como tal. A la vez, encontramos la teoría clásica que se basa en tres pilares fundamentales, la de la productividad, la eficiencia y la eficacia. Asimismo, la teoría organizativa, donde fundamentalmente las instituciones educativas buscan este objetivo de estudio para el funcionamiento como tal, y a la vez no se limitan a ciertos fenómenos, sino más bien buscan organizar para el mejor funcionamiento de la unidad educativa. También encontramos los cuatro paradigmas. El paradigma funcionalista, que está enfatizada a la estabilidad y el desarrollo de la unidad educativa. Al igual, interpreta el planteamiento subjetivo. Otro de los paradigmas es el estructuralista radical, donde encontramos que es objetivista. Al igual, el humano radical, que considera las realidades. Es la aportación del compañero Pedro Tomalá. La siguiente expositora, compañera Narda Tamayo, abarcó bajo un reconocido, según Fernández, en el 2002, definió o hizo su identificación a la peculiaridad de las metas o propósitos a considerar que algunas escuelas pueden ser organización o a la vez ser factibles para aquellos estudiantes. Esas instituciones educativas buscan a la vez ciertas cualidades, como por ejemplo promover el sitio de liderazgo, valores éticos morales, buena comunicación y eficiente y eficaz organización del desempeño de roles y funcionamiento de la institución educativa. Esa cultura organizacional, que es el marco comparativo que toda institución educativa posee, debe accionar desde cualquier jerarquía con la motivación al personal docente para lograr alcanzar esos objetivos trazados como institución educativa. Y por último, mi persona abarcó sobre los enfoques políticos de la organización escolar, donde encontramos al enfoque científico racional, donde busca su incuestionable interés en la búsqueda de organizaciones y soluciones para convertir esa institución educativa en organizaciones bien estructuradas. Al igual, el enfoque sociocrítico, donde posee su perspectiva centrada en una lectura política de las organizaciones educativas a través de pactos o alianzas para convertir esas instituciones educativas en fortalezas. A la vez, encontramos otro enfoque interpretativo simbólico, donde se sitúa en los aspectos encargados de dar significado a aquellos valores y creencias que se enmarcan dentro de las instituciones educativas para su funcionamiento como tal y basado a los objetivos trazados. Es en cuanto a la aportación del moderador y el punto final de esta ponencia. Muchas gracias, compañeros.